Jóvenes, a través de este video quiero aprovechar para aclarar un poquito los trabajos que ustedes deben de hacer en las guías que se elaboran en los cursos en el curso que yo les voy a impartir. Lastimosamente, habrá alguna circunstancia por la cual no hemos podido estar dentro de la lista de los que vamos a dar clases en línea. Sin embargo, me voy a apoyar en estos videos para ayudarlos un poquito con respecto a lo que deben de resolver. Y me voy a apoyar en el pizarrón, como ustedes pueden darse cuenta, ahí tengo ya el esquema del trabajo que ustedes deben de hacer en la guía que se les envió. Vamos a hablar de variables, ¿no? En estadística, en la primera parte, vamos a hablar del campo de la investigación, ¿sí? Resulta que en estadística la investigación es clave, ¿no? ¿Sí? Eh, Recuerden que todo trabajo de investigación requiere de información, requiere de datos, que es la base de la estadística, ¿no? Pero todos esos datos inicialmente son variables, ¿no? Son planteamientos que hacemos en el campo de la investigación. Entonces las variables que son no son más que inquietudes que nosotros tenemos de fenómenos que se dan de tipo social, económico, político y de todo, que se convierten para nosotros en algún momento como una forma de investigar algo. Y cuando investigamos algo nos va a arrojar datos o resultados que los convertimos precisamente en datos estadísticos. Entonces la variable para qué va a servir, me dirá alguno, pues va a servir para datos estadísticos, numéricos en su momento, como lo vamos a ver más adelante. Entonces el tema de variables es importante acá. ¿Qué es entonces una variable? Es lo que nosotros queremos investigar, ¿sí? Yo quiero investigar, por ejemplo, cuántos estudiantes llegan tarde a la escuela. Ahorita pues no están llegando, lógicamente no lo podría hacer, ¿va? Pero si estuviéramos llegando, entonces quiero saber cuántos llegan tarde, pues me voy a poner un día en la puerta de la escuela. ¿Y qué hago? Pues empiezo a contar después de la hora establecida, pues contar cuántos llegan tarde. Y ya puedo decir al día siguiente, miren, son 22 alumnos los que vienen tarde, fuera del horario de clases. Esa es una investigación. ¿Cuál es mi variable ahí? Mi variable va a ser estudiantes que llegan tarde a la Escuela de Ciencias Comerciales. Entonces, todo lo convertimos entonces en variables, que no son más que una especie de oraciones. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver en el pizarrón, ya tenemos aquí la clasificación de las variables, porque las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativas porque se refieren a cualidades, ¿sí? Cuando hablamos de cualidades, nos vamos a referir a características. Y en este caso, vamos a ver, por ejemplo, que las cualitativas pueden ser nominales, pueden ser ordinales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en las cualitativas, que son básicamente cualidades, yo puedo determinar en algún momento, por ejemplo, los estudiantes que aprueban cuando hacen el examen de graduandos, que ya vamos a hablar de eso más adelante, vamos a decir que eh, cuando es nominal, ¿sí?, se refiere a características nada más. Entonces nos dicen, por ejemplo, cuántos aprobaron el examen y cuántos reprobaron. No nos dan nada numérico, ni nos dan un orden tampoco, solo nos dicen aprobó o no aprobó, ¿sí?, ganó o no ganó el examen de graduandos, por ejemplo. Entonces, eh, son de las características que se dan en algún momento de las variables que son cualidades. Los estudiantes, el estudiante X no aprobó el examen de graduados. Nos dicen no aprobó. Nos dieron un dato cualitativo nominal, porque solo nos dicen que no aprobó. Mientras que lo ordinal también son características, pero nos van a establecer un orden. En una competencia, por ejemplo, se van a premiar los primeros 3 lugares, nos dicen a nosotros, ¿no? Entonces, el estudiante X ingresó en el primer lugar de la carrera de la Escuela de Ciencias Comerciales. ¿Eso qué significa? Una cualidad, porque ingresó a la meta, pero nos dan un orden. Primer lugar. No nos dan un número, solo nos dicen primer lugar. Entonces es un orden. Y lo mismo sucede cuando estamos estudiando, por ejemplo, estamos en primer grado, en segundo grado, tenemos un orden, ¿sí? Entonces ya nos identifican, está en cuarto grado, ya sabemos en qué grado estamos, está en sexto grado, ya sabemos por dónde estamos. Mientras que las variables cuantitativas se refiere a números. Aquí sí son números específicamente, ¿no? Las variables cuantitativas se establecen como discretas y continuas. Las variables cualitativas o cuantitativas, perdón, discretas se refieren a datos numéricos exactos, ¿sí?, que no dan lugar a valores decimales ni no dan lugar tampoco a valores medias o a medias, digamos, ¿no? Por ejemplo, los hijos que hay en una familia. Si les preguntara a ustedes cuántos miembros son de su familia, ustedes van a decir, bueno, somos 6, somos 4 hijos y nuestros 2 papás, por ejemplo, ¿no? Pero nunca vamos a decir, miren, somos 6 y medio, ¿sí?, porque no da lugar a medias, sino va a dar datos exactos. Miembros de una familia, 6.
4 hijos y 2 papás. Son variables cuantitativas discretas, datos exactos. Mientras que las variables cuantitativas continuas son las que se van a referir a datos que sí van a dar motivos a valores decimales. Por ejemplo, cuando decimos la estatura de una persona, si nos piden que establezcamos la estatura de una persona, pues nos miden con 1 metro, con alguna forma de medición, y nos dicen que medimos 1.63 metros. 1 metro y 63 centímetros, para darnos el dato exacto, ¿no? Entonces, las variables cuantitativas continuas son las que van a dar motivos. Medias. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a comprar a una tienda, pues nos van a decir, mire cuánto cuesta este objeto. Pues le vale 5 quetzales con 50 centavos. Nos dan un valor cuantitativo, continuo, porque no nos dicen 5 cabal, sino 5 con 50 centavos. Entonces nos dan un valor con otra parte. Entonces a eso se refiere. ¿Qué tendrán que hacer ustedes en la guía? Aparte de leer el documento que ustedes tienen ahí, necesito que me den ejemplos de variables cualitativas, nominales y ordinales, y cuantitativas, discretas y continuas. Pero les explico ahí que deben ser oraciones completas, no solo decir la estatura de una persona, ¿sí? Sino deben de establecer, por ejemplo, la estatura de los jóvenes de 6º grado de perito contador de la Escuela de Ciencias Comerciales. Algo así bien concreto y específico a través de una oración, porque así es como se convierte en una variable que en su momento puede ser motivo de investigación científica, como lo que necesita prácticamente la estadística, y lo vamos a ver más adelante. Si hay alguna duda o inquietud, me la plantean por favor en el chat de grupo. Espero muy pronto hacerles otro video para explicarles un poquito más en detalle de los temas que vamos a ir abordando.